Una 13, se complica de nuevo la situación en Oriente Medio. Pareciera que la muy frágil tregua se rompió y podría venir una dura arremetida estadounidense e israelí contra Irán en las próximas horas. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Cruce de informaciones en el Golfo Pérsico y sobre todo de amenazas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acaba de decir en una entrevista con Fox News que Irán va a ser borrado de la faz de la tierra si ataca a los buques estadounidenses implicados en el proyecto Libertad, anunciado por él mismo, que se trataría simplemente de que todas las embarcaciones petroleras sean escoltadas por buques de guerra norteamericanos. Fox News, citando a Trump. Issuing a new warning to the Iranian regime, saying if the Iranians try to target U.S. ships in this area, they will be, quote, blown off the face of the earth. Al mismo tiempo, el almirante Brad Cooper, el jefe del mando a cargo de las operaciones estadounidenses en Oriente Medio, el CENTCOM, informó que fuerzas estadounidenses destruyeron 6 embarcaciones iraníes y derribaron misiles y drones disparados por Teherán contra barcos comerciales y buques de la Marina norteamericana. Irán dijo que esto no era verdad, que Estados Unidos no había hundido ninguna embarcación. Horas antes, se informó que los buques de guerra de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz habían sido atacados con misiles de crucero. Primero, Washington dijo que esto no era cierto, pero hace pocos minutos el mismo almirante Cooper confirmó que sus barcos sí habían sido atacados. Y sigamos con más leña al fuego, porque Irán ha pasado a la ofensiva. Las autoridades de Fujairah, esto es en Emiratos Árabes Unidos, confirmaron un incendio en un complejo petrolero provocado por el ataque de drones iraníes. Fueron 4 drones involucrados en el ataque, 3 interceptados y otro que cayó en ese campo petrolero. También se conoció de un dron iraní que impactó un edificio de apartamentos en Omán, dejando 2 heridos. Varios medios estadounidenses como Axios y CNN informan a esta hora que Estados Unidos e Israel están ajustando un plan para volver a atacar a Irán en las próximas horas por el escalamiento de las hostilidades. Una 15 y el abrebocas deportivo don Octavio Sazo tiene que ver con los playoffs del fútbol colombiano. Buenas tardes, Octa. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Claramente hablaremos de eso, de los partidos que se van a jugar a partir de ahora y valga la redundancia luego de lo sucedido ayer en el fútbol colombiano, en la clasificación de los diferentes equipos, los equipos que quedaron eliminados y fuera. También el día de hoy se juegan 2 partidos, o ya se jugó uno de ellos en Inglaterra y se juega ahora uno más tarde del Manchester City, importantes para el título. También habrá fútbol en Italia, en España. Nos preparamos para una semana donde habrá Champions, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, aunque ahí se haya detenido momentáneamente el fútbol colombiano. Así que estaremos dándole todos los detalles para que no se pierdan absolutamente de nada acá en Minutos en los Deportes en Meridiano Blue. Hay muchas noticias en desarrollo. Siguen las alteraciones del orden público en el suroccidente del país. Sigue cerrada otra vez la vía panamericana por amenaza de presencia de explosivos dejados por las disidencias de las FARC en Santander de Quilichao. No sueltan los terroristas de las disidencias a los habitantes del suroccidente colombiano. Desde Cali, Hugo Mario Palomar. Ricardo, nuevamente está paralizado el transporte de pasajeros y de carga entre Cali y Popayán por una amenaza de bomba en la vía panamericana en el sector de Mandibá, zona rural del municipio de Santander de Quilichao, norte del Cauca. En la vía hay un cilindro con cables eléctricos que aparentemente contiene explosivos. El ejército y la policía ya se encuentran en el lugar intentando verificar el contenido del cilindro. La directora de la Cámara de Comercio del Cauca, Ana Fernanda Muñoz, se pronunció sobre este hecho. Dice que la crisis económica en el departamento se hace insostenible por culpa del terrorismo. Esperando recuperar la normalidad, sin embargo, pues con la noticia de esta mañana de la amenaza de explosivos nuevamente en la vía panamericana, nuestros empresarios nos informan que no están viniendo las empresas de transporte de otros departamentos. Esa parte es preocupante. Los hoteles esperando que se logre retomar la situación normal. Y es que desde el pasado 25 de abril, cuando las disidencias de alias y Mordisco asesinaron a 21 campesinos con un carro bomba en la vía panamericana cerca de Caibío, Cauca, se han reportado 42 amenazas o ataques en esta misma carretera del suroccidente colombiano, Ricardo. 42 acciones terroristas desde hace 10 días cometidas por las disidencias en el suroccidente del país. También es crítica la situación en varios puntos del departamento de Antioquia por cuenta de la violencia desbordada. Fue asesinado un militar en Briceño y en Caucasia un niño murió manipulando explosivos que encontró cerca de su vivienda. En Medellín, Felipe García.
Ricardo, es que hasta ahora avanzan los preparativos para la evacuación vía aérea a Medellín desde la vereda Palmizal, zona rural del municipio de Briceño, del soldado que resultó herido. Se llama Juan Diego Álvarez Ortiz, luego de los combates con el Frente 36 de las disidencias de Alias Calarcá, que como usted decía dejó muerto al militar Donar Erlington Perengues. Allí se mantiene una guerra a sangre y fuego por el control territorial, pero no es la única situación de orden público. En la vereda La Garrapata de Caucasia, un menor de edad se encontró un artefacto explosivo. Al manipularlo, detonó, dejándolo muerto a él, y 3 personas más resultaron heridas. El artefacto improvisado fue instalado por el Clan del Golfo. Para evitar precisamente todos estos ataques e intimidaciones, la gobernación de Antioquia hace unas horas, Ricardo, presentó y entregó 5 antidrones con el fin de brindar seguridad a las poblaciones más apartadas, amenazadas por el conflicto armado en el norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueño. En Cúcuta también es crítica la situación de orden público. Están investigando las autoridades qué hay detrás de la masacre más reciente de 4 personas en área metropolitana de la capital de norte de Santander. Richard Quiñones. El secretario de Seguridad de Cúcuta advierte que son varias líneas de investigación y si se trató de una guerra por microtráfico. Por ahora, lo que dice el comandante de la Policía Metropolitana, el coronel Fabio Ojeda, es que una comisión especial investigará esta masacre y paralelo a esto se reforzó la seguridad en Cúcuta. Estamos trabajando en la recolección de elementos materiales probatorios con nuestra Fiscalía General de la Nación en el sitio de los hechos. Posterior a la inspección técnica de cadáver que se realizó, se encontró otro cuerpo para un total de 4. Realizamos con nuestra Fiscalía General de la Nación el programa metodológico y tenemos el apoyo del grupo de homicidios y del cuerpo élite de la DIJÍN de la ciudad de Bogotá, quienes se van a personar de la investigación. Además, con nuestro Ejército Nacional estamos realizando el plan blindaje, donde sobre los 2 anillos viales, el oriental y el occidental, estamos colocando puestos de control. Este proceso se lleva a cabo con algunos drones que se están desplegando sobre estos 2 corredores viales y aparte de eso, algunos sectores estratégicos en donde la inseguridad ha sido el tema de conversación de las autoridades en los últimos días tras esta segunda masacre que se reporta a lo largo del año en un lapso no superior a un mes en esa zona de frontera. Sí, en la misma zona, y hablando de la paz total que fracasó, lo dicen las cifras, lo dicen los expertos, este martes se adelantará finalmente la imputación de cargos contra uno de los más temibles cabecillas de las disidencias de las FARC, alias Calarcá, que ha cometido al menos 10 crímenes graves, todos ellos, a pesar de estar sentado en una supuesta mesa de diálogos con el gobierno nacional. Kalila Peña. Ricardo, este martes 5 de mayo la Fiscalía imputará a Alexander Díaz alias Calarcá, cabecilla del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes, por su presunta responsabilidad en varios delitos relacionados con los principales hechos que sustentarán, como el homicidio de una lideresa NASA en Toribío, Cauca, a tan solo 2 meses de recibir el beneficio de la paz total, la masacre de 26 personas en Guaviare, 7 de las víctimas menores de edad, una campaña de terrorismo en el Meta con explosivos contra el sector comercio y la instalación de minas antipersona, por lo cual perdieron la vida 6 soldados en Antioquia. Escuchemos a la fiscal. Se imputa desaparición forzada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir, con fines de desaparición y homicidio, y creo que desplazamiento forzado. A pesar de este anuncio de la fiscal general Luz Adriana Camargo, hay expectativas sobre la presencia del cabecilla en la diligencia, pues el objetivo es desarrollar la imputación con la misma modalidad que se utilizó con cabecillas del Frente 33 recientemente, quienes se conectaron desde la selva. 1:08, vamos a cambiar de tema. Hablamos de la crisis de la salud que sigue causando molestias, dificultades y problemas a miles de pacientes. En esta oportunidad, por falta de recursos, deja de operar temporalmente, esperamos que sea solo temporalmente, la Liga Colombiana contra el Cáncer en su sede de Bogotá. Jessica Gutiérrez. Así es, Ricardo, pues según un comunicado oficial de la Liga Colombiana contra el Cáncer, la institución atraviesa una situación económica compleja originada principalmente por la falta de pagos oportunos correspondientes a los servicios de salud que ha venido prestando. Esta condición ha generado limitaciones en su capacidad operativa y ha impactado la sostenibilidad de sus actividades. Pues ante este panorama, la entidad tomó la decisión de suspender de manera temporal la atención. Esto con el objetivo de proteger la estabilidad y
institucional y garantizar la calidad de servicio en el futuro. Pues en el documento que aparece en la instalación, la Liga señaló que espera que la situación se normalice en corto plazo una vez se regularicen los pagos pendientes. De ser así, proyecta reanudar sus servicios en un periodo estimado de un par de meses. 1:09. Hay noticia que viene de la Corte Suprema de Justicia, tiene que ver con el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. La semana pasada rindió declaración ante la Corte María Alejandra Benavides en un caso que puede tener vinculación con esto. Sergio Barbosa, ¿cuál es la noticia a esta hora? Hola Ricardo, buenas tardes. Sí señor, pues mucha atención porque las congresistas Marta Peralta y Berenice Bedoya están citadas en el despacho del magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Marco Antonio Rueda, para que den su versión libre. Esto dentro de las investigaciones que adelanta el Alto Tribunal por el caso de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Usted muy bien lo decía. La semana pasada, el jueves de la semana pasada concretamente, María Alejandra Benavides, la exasesora del Ministerio de Hacienda, pues fue a declarar a ese mismo despacho, y la noticia es que este miércoles Marta Peralta y Berenice Bedoya tendrán que ir en una diligencia de versión libre a contar pues lo que saben sobre este entramado de corrupción allí al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Muy bien, aumenta entonces el número de congresistas investigados por la Corte por este escándalo de corrupción. Cambiamos de tema y hablamos de las protestas por el incremento en el impuesto predial. Algo que se creía solucionado. De nuevo hay manifestaciones este lunes, comenzando semana. Hay bloqueos temporales en la vía Pacífico 3 que comunica al eje cafetero con el Valle del Cauca y con el departamento de Antioquia. Cristian Zuluaga. Decenas de campesinos de diferentes municipios del eje cafetero están realizando bloqueos intermitentes en el sector Remolinos sobre la vía de Pacífico 3, donde se comunica el flujo de vehículos entre los departamentos de Caldas, Risaralda, Antioquia y Valle del Cauca. Los manifestantes rechazan los altos costos del impuesto predial en las zonas rurales de esta región y están haciendo bloqueos de 30 minutos, mientras que permiten el paso de vehículos durante unos 10 minutos. Pese a que los bloqueos son temporales, la cantidad de vehículos represados en esta troncal alcanza varios kilómetros de distancia. Mientras tanto, los conductores esperan que haya alguna acción pronta que permita el desbloqueo y así poder normalizarse esta situación. En esta región del país, los líderes de la protesta llevan semanas denunciando que las nuevas tarifas han incrementado hasta en un 1.500% el costo del impuesto predial en sus viviendas rurales. 1:11, Cristian, gracias. Hoy el ministro de Justicia reveló detalles de una protesta de la que no se tenía conocimiento de algunos de los supuestos integrantes de la llamada primera línea. Decían estos jóvenes que el gobierno les había incumplido. El gobierno del presidente Petro, o mejor, la candidatura de Gustavo Petro en el 2022 se apalancó mucho sobre esos jóvenes de primera línea y hoy muchos de ellos se sienten decepcionados. El gobierno dice que llegó a unos acuerdos para cumplirles. Caterina Ávila. Ricardo, buenas tardes. Dice el ministro de Justicia, Jorge Cuervo, que no se trató de una toma del ministerio, sino de un plantón. Sin embargo, sí reconoce que un grupo de al menos 40 personas llegaron el pasado 15 de abril a bloquear la movilidad en las vías frente a la sede del ministerio y por eso fue necesario establecer unas mesas con el acompañamiento del Ministerio del Interior, de la Defensoría y también de la Fiscalía. En estas mesas se llegó a varios acuerdos. Ellos tenían preocupaciones de distinta índole, preocupaciones, por ejemplo, por incumplimiento del gobierno en programas sociales. Entonces fue el director del Departamento de la Prosperidad Social, un tema de subsidios, de unos programas sociales. Ahí llegó un acuerdo sobre ese tema. Había preocupaciones sobre temas de empleo juvenil. Fue la subdirectora de empleo del SENA y también se llegaron a unos acuerdos. La Fiscalía se hizo presente porque ellos tenían preocupaciones sobre el estado de los procesos. La Fiscalía, con acompañamiento de la Defensoría, crearon una mesa técnica de seguimiento para informarles sobre los procesos. Dice el ministro que para evitar confrontaciones los trabajadores del ministerio tuvieron teletrabajo y luego de 2 días en los que estas personas de la llamada primera línea estuvieron incluso durmiendo en carpas instaladas afuera del ministerio, pues finalmente se retiraron tras llegar a esos acuerdos.